Comienzo este mensaje haciendo dos preguntas en esta mañana. En la primera de ellas, quiero que usted piense por un momento cuál es su aspiración en la vida. ¿Qué es lo que aspira usted en la vida? ¿Ah? Servir a Cristo. También otra pregunta es, en su vida como cristiano, ¿cuáles son sus aspiraciones? En su vida, todos le llamamos secular, pero nada hay secular en nosotros, los hijos de Dios. Pero en su vida secular, ¿cuál es su aspiración? ¿Qué es lo que aspira usted? ¿Qué es lo que aspiran los jóvenes? Como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuál es su aspiración? La palabra aspiración significa objetivo que una persona se propone conseguir. Eso es aspiración, es un objetivo que alguien se propone conseguir. Es un deseo intenso de conseguir o tener algo. Por ejemplo, un joven se puede proponer ser un abogado, un arquitecto, un ingeniero, un empresario, y ese es un objetivo, ese es un deseo, y en lo cual va a dar todo. Son años para lograr ese objetivo. Pero va a dar todo, va a dar el sacrificio tal vez de levantarse por años de madrugada, de velarse durante noches estudiando, tener que ir a lugares lejanos para poder estudiar. Lo va a dar todo porque tiene un objetivo, tiene una aspiración, hay un deseo intenso en su corazón. También debe ser lo mismo en cuanto a lo ministerial, como cristiano. ¿Cuál es nuestra aspiración como hijos de Dios, como cristianos? Ser un pastor, ser un evangelista, ser un profeta, ser un maestro, ser un diácono, un anciano, ser un televangelista. ¿Cuál es su aspiración en la vida como cristiano? Y eso requiere de un desgaste, un sacrificio. La Biblia dice que nos quedará sin que confesar. Amén. ¿Cuál es nuestra aspiración? Aspiración también son los objetivos a cumplir, metas que se marcan de acuerdo a las inquietudes personales. Las aspiraciones, mire, conectan con el deseo de realización personal de aquel que quiere aportar un valor añadido a su vida a través del sentido concreto que aporta el cumplimiento de una misión. Una aspiración es una motivación importante. Y tal vez usted se ha proyectado, tiene objetivo claro de qué es lo que usted quiere conseguir, de qué es lo que quiere de aquí a 5 a 10 años más, de qué es lo que usted quiere ministerialmente. Pero quiero en esta mañana añadir a su lista de aspiraciones una aspiración que Dios desea que usted tenga en su corazón. Una aspiración que es el deseo de Dios que todo discípulo de Jesucristo tenga, y que esa aspiración sea la mayor aspiración que puede tener. El mayor objetivo que usted como persona, como hijo de Dios, pueda tener en su vida. Y esta aspiración es ser un siervo inútil. Esa es la mayor aspiración que Dios desea para usted. Que usted sea un siervo inútil. No sé qué estaba pensando, qué se había proyectado ya. Pero eso fue lo que Dios me dijo. Eso fue lo que Dios me dijo. Tú vas a predicar porque yo quiero que la mayor aspiración que ellos tengan es ser un siervo inútil. Esa es la mayor aspiración. ¿Cuántos desean esta aspiración? Ahí en Lucas, capítulo 17, versículo 7 al 10, dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa?
No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Luego dice: pienso que no. Así también vosotros. A nosotros. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. ¿Puede levantar su mano un momento y decir: siervos inútiles somos? Siervo inútil soy. Dígale a su hermano: siervo inútil. El último versículo, en otra versión bíblica, dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan: somos servidores que no hacíamos falta. Mire, qué tremendo. Esto ay, no. Somos, dice, servidores que no hacíamos falta. Hemos hecho lo que era nuestro deber. El Evangelio es una contracultura. El Evangelio atenta contra nuestra naturaleza, contra la cultura humana. Porque la cultura humana nos dice, o nos mentaliza, que todo lo que hagamos debemos ser recompensados. Y no está mal, pero esa es la naturaleza humana. Si yo hago un favor a otra persona, yo espero ser recompensada por esa persona. Si yo trabajo, yo espero ser recompensado. Por lo tanto, nuestra mentalidad es que todo lo que hago tiene que ser recompensado. El problema está cuando entramos al Evangelio. Porque acá en el Evangelio, esa mentalidad no funciona. No corre. ¿Por qué? Porque Dios no nos debe nada. Dios no le debe nada a usted. Pablo dice que somos deudores. Dios no nos debe nada. Por lo tanto, Dios no tiene nada que pagar. Nuestra mentalidad en el Evangelio es que ya que Él nos haya considerado, es más que suficiente. Que Él haya puesto sus ojos sobre usted y que usted pueda estar sirviéndole, eso es más que suficiente. Por lo tanto, todo lo que pueda hacer usted dentro de la obra del Señor, debe hacerlo con excelencia, sin esperar recompensa de lo que hace. Sin esperar recompensa. Porque Dios no le debe nada. Los deudores somos nosotros. Nosotros somos los deudores. Y ese es el problema, que nosotros estamos en el Evangelio con una mentalidad más que de recibir que de dar. Y todo lo que hacemos, hay una mentalidad de cuánto gano yo en esto, qué gano yo en esto. Creo, mire, que la mayor aspiración de un discípulo de Jesucristo es ser un siervo inútil. La palabra inútil es inservible, que no es útil para aquello que se expresa. Eso significa inútil. La palabra inútil, mire, en este versículo tiene una connotación distinta a la que se da en otros versículos donde Dios llama a las personas a ser útiles en su obra. Por ejemplo, hay un versículo ahí en Mateo de unos personajes que trabajaban y dice: al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Ahí está hablando acerca de que no es bueno ser inútil.
sino que dentro del reino más vale ser alguien útil. Pero aquí, cuando está hablando de inútil, le está dando una connotación distinta, diferente, no de algo negativo, sino que de algo positivo. De algo positivo. Cuando él está llamando, está haciendo un desafío a ser inútiles en su obra, el sentido aquí de esta palabra es distinto. La idea en este versículo es que los siervos no eran merecedores, o sea, no les debía nada por su servicio y no necesariamente eran inútiles en el sentido de no hacer nada de valor. En griego, la palabra inútil significa un esclavo sin méritos. Un esclavo sin méritos. Que no merece recompensa. Que no merece recompensa por llevar a cabo la responsabilidad que se le ha dado. Solo el hecho que Dios lo considere ya se tiene que sentir pagado. Solo el hecho que Dios lo considere, no sé, para servir dentro de la iglesia ya se tiene que sentir pagado. Y aquí hay otro problema que nosotros traemos del mundo. El concepto de lo que es la esclavitud. Y del mundo traemos un concepto de esclavitud que es malo. Pero como el Evangelio es una contracultura, en el reino de Dios el concepto de esclavitud es bueno. Y nosotros tenemos que adoptar en el reino de Dios que somos esclavos. Y no señores. Que somos esclavos y no señores. Y que el Señor es Jesucristo y nosotros somos sus esclavos. Me gusta más la palabra esclavo que siervo. Porque somos esclavos y esa debe ser nuestra mentalidad dentro de la iglesia, dentro de lo que es el reino de Dios. Y tenemos necesidad de cambiar el concepto, porque nosotros los evangélicos no tenemos una mentalidad de esclavo, tenemos una mentalidad de Señor, de gobernante, de amo. Por eso es que cuando venimos delante de la presencia de Dios, no venimos para escuchar lo que Dios quiere que hagamos, sino que le venimos a decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Señor, bendice, Señor, prospérame, Señor, hace esto, Señor, mira, voy a ir allá, por lo tanto tú tienes que hacer esto y todo. No hay una mentalidad de esclavo. Y eso tiene que cambiar en la iglesia de Jesucristo. En nosotros. Por eso le digo, este es un desafío. Es un desafío personal a tener un cambio de mentalidad. Por eso tal vez que el primer llamado de Jesucristo cuando está en la tierra dice: arrepentidos, cambien su manera de pensar, cambien su manera de pensar. Por otro lado, mire, estos versículos nos hablan acerca del señorío absoluto de Dios, el hecho de que Dios tiene total soberanía sobre nuestras vidas. Nos habla también acerca de cuál debe ser la actitud del creyente ante el señorío absoluto de Dios, de que nuestra actitud debe ser de total rendimiento y sujeción a la voluntad de Dios. Esto debe caracterizar en nuestras vidas caracterizar en nuestras vidas a través de las siguientes características. En primer lugar, es un siervo inútil, es un doulos. Allí en el Éxodo 21:5 dice: si el esclavo dice, estoy feliz con mi patrón, con mi esposa y mis hijos, no quiero salir libre. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, cada 7 años, o en el año 50, que era el año del jubileo, a todas aquellas personas que por distintas circunstancias habían sido esclavizadas o se habían vendido y pasaron a ser esclavos, en el año 7 la ley establecía que tenían que ser libres. Y también en el año 50 y se devolvían todas sus posesiones. Ahora, se daba esto también que cuando,
el amo llamaba a Juan y le decía: Juan, por la ley, tú eres libre. Tú no me debes nada. Has trabajado durante todos estos años y has pagado, y tú no me debes nada y quedas completamente libre. El esclavo podía tomar sus maletas, su familia, y podía marcharse porque era libre, ya no era esclavo. Pero había ocasiones de personas que le decían a sus amos: mira, amo, tú has sido tan bueno con nosotros, que nosotros no queremos ser libres, nosotros queremos seguir siendo esclavos tuyos. Doblos. Ya no eran esclavos porque habían quedado en la ruina y se tuvieron que vender o por algo. Ahora eran esclavos por determinación propia. Voluntariamente determinaron ser esclavos de Jesucristo. O sea, esclavos de su amo. Voluntariamente, no estaban obligados, pero ellos determinaron ser esclavos. Esto también sucedió, y esto lo llevamos al ámbito de Jesucristo. Usted era esclavo del diablo, era esclavo del pecado, era esclavo de la muerte, era esclavo de la pobreza, de la improsperidad, era esclavo de las enfermedades. Y un día apareció en su vida Jesucristo y lo libertó. Lo libertó. Y Jesucristo le dijo: ahora tú eres libre. Ya no eres esclavo, eres libre. Pero sabe que al reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros le estábamos diciendo a Jesús: Señor, yo no quiero ser libre, yo quiero ser tu esclavo. Yo determino voluntariamente ser tu esclavo. A mí Jesús no me obligó. No sé si lo obligó a usted. Por eso Pablo dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, el dueño, el amo, será salvo. Entonces somos esclavos doblos. Somos esclavos de Jesucristo, no porque Él nos haya obligado. Nosotros determinamos ser esclavos de Jesucristo. Mira el término, esclavos de Jesucristo. Por eso, en primer lugar, un siervo inútil es un doblos. Es un doblos. Es aquel que tiene claro que en el reino de Dios no es Señor, es esclavo. Un esclavo de Jesucristo. En segundo lugar, un siervo doblo es aquel que lleva la marca que lo identifica con su amo Señor. El dueño dice: lo llevará ante Dios, y acercándole a los postes de la puerta de su casa le horadará la oreja con un punzón, y este hombre quedará a su servicio, dice, para siempre. No es por un año, no es por 2 años, es para siempre. Era marcado en su oreja y también era quitado el calzado de sus pies. Ese era un esclavo doblos. Era marcado. Mire lo que dice Gálatas 5:17. De aquí en adelante, está hablando Pablo, dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Un siervo inútil es un siervo doblo que lleva la marca de su amo. No sé si a usted le gusta esto, llevar las marcas. A mí sí. Y yo quiero que se vean esas marcas. Un siervo inútil, un siervo doble es aquel que lleva las marcas de su amo. ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuál podríamos decir que son estas marcas? La obediencia, la sujeción, la sumisión, la santidad, guardar la fe, soportar las tentaciones, las pruebas, las dificultades y también muchas otras. Son las marcas de un siervo inútil. Un siervo inútil antepone, mire, su posición y no su título.
Ahí en Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No dice Pablo apóstol, ingeniero, abogado, no. Ahí la palabra siervo es doblos, esclavo, esclavo, esclava. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, dice, a ser apóstol. Pero lo más importante no es que sea un apóstol, lo más importante es que soy un doble. Un siervo. Apartado, dice, para las buenas nuevas de Dios. Primera de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí mire, él expresa y dice Simón. La palabra Simón significa caña frágil, que era llevado para allá y para acá, pero Jesucristo le cambió el nombre y le dijo: ahora te vas a llamar Pedro, vas a ser una piedra, vas a ser alguien sólido, no vas a ser alguien inestable, que un día es cristiano, otro día no es cristiano, que un día quiere servir a Dios, otro día no. Tú vas a ser una piedra. Por eso él dice: de ser una caña frágil pasé a ser una piedra, pero soy una piedra que es un doulos de Jesucristo. De eso sacaba orgullo Pedro, de ser un doulos. Y apóstol luego dice de Jesucristo. La palabra apóstol es un enviado. Santiago 1:1 dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo, doulos de Dios, pero también soy un doulos del Señor Jesucristo. Amén. Yo dije: Señor, con este mensaje no estar eufórico. Aleluya. La llama ardiendo. Yo quiero ser un doble. Oye Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? No van a dejar predicar porque van a decir: yo quiero ser un doble, yo quiero ser un doble. Un siervo inútil antepone su posición y no su título. Un siervo inútil, mire, es aquel que está dispuesto a renunciar a todo. Lucas 9:23-25. Después Jesús les dijo a todos: si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, dice, la salvará. Pues el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Pero aquel que está dispuesto a ser un doulos, un esclavo, la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. De nada vale tener todo el mundo. ¿A qué cosa podemos renunciar? A nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestras pasiones mundanas, a nuestras pasiones. ¿Podemos renunciar a nuestros proyectos por la causa de Cristo? Si Jesucristo le dijera: deja todo lo que tiene, ya anda dando negritos allá al África. ¿O para qué tan lejos desde aquí a... ¿Estamos dispuestos a renunciar al pecado que hay en nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros sueños? Una vez, en un retiro espiritual, esto lo hicieron los jóvenes. O no, era en un discipulado que estábamos. Hablamos este tema de renunciar. Y fue tan fuerte que una hermana se puso a llorar.
Y yo le dije, ¿qué es lo que pasa? Y ella me dijo que yo no puedo renunciar, yo no quiero renunciar. Es muy grande lo que Dios pide. Es mucho, me decía. Por eso ser un siervo inútil es un desafío. Porque nos llama a renunciar a todo lo que nuestro corazón desea, a nuestra profesión, a nuestros anhelos, deseos, riquezas, amor, para servirle a Él. Amén. Siervo inútil es aquel que está dispuesto a dar su vida por los demás. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a dar nuestra vida por los demás? Mire, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado, dice. El amor, antepone primero el amor, luego el dar. Y cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito, Él está hablando que lo dio todo. El Padre no tenía 10 hijos. Y de esos 10 hijos, Él dijo, este más porrito, ya este. La oveja negra, ya este te voy a dar. No, dice unigénito, que tenía un solo hijo. Pero Él estuvo dispuesto a dar a ese hijo, y ese hijo también estuvo dispuesto a darse para que todo aquel, dice, que crea en Él sea salvo. Sea salvo. Mire, qué sorprendente es esto en Juan, primera de Juan 3:16 dice, en esto conocimos el amor, en que Él puso su vida, dice, por mí, por usted. Jesucristo puso su vida por usted. También nosotros, dice, debemos poner nuestra vida por los hermanos. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida lo invertimos orando por el pastor, por la pastora? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida lo invertimos orando por los líderes de la iglesia? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida lo invertimos orando por los hermanos? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida lo invertimos orando por el hermano que hoy día no vino? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir por ir a visitar a alguien? Me gustaba lo que un hermano decía. Hermano, decía, el problema es que no vemos más allá de nuestro ombligo. Entonces nos vemos a nosotros mismos. ¿Cuánto de nuestro tiempo invertimos para interceder por el drogadicto, por el alcohólico, por aquellas familias que están siendo destruidas por el diablo? Un siervo inútil es aquel que está dispuesto a dar su vida por los demás. Es perder su vida. Pero Dios dice que el que la pierde, la salvará. El que la pierde, la salvará. ¿Cuántos de nosotros está dispuesto a morir por la causa de Cristo? A ser probados. Siervo inútil es aquel que está en la iglesia no para decirle a su líder lo que tiene que hacer, sino para hacer lo que su líder le diga que haga. Muchos caciques y pocos simples. Ahí en Lucas 17, 7, 8 dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete,
y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come tú. Ayer decía yo, esto atenta contra los derechos humanos, porque los derechos humanos estarían ahí, no, que también tiene derecho a comer, así que por lo tanto tiene que comer junto con el agua. Pero el siervo no tiene derecho, porque sus derechos lo entregó a su amo, porque se entregó voluntariamente para ser esclavo. Recuerdo cierta oportunidad, una historia que hablaba del obispo Umaña. Él fue el primer obispo, me parece, de la catedral Cotabeche. Hoy día hay otro obispo. Y estaba, dice la iglesia, estaban construyendo la iglesia, y había en un lugar 500 ladrillos, una pila así de 500 ladrillos. Y dice que él contaba en un libro que un día el Señor le habló y le dijo, oye, a tal diácono úngelo de pastor. Y le dijo, amén, Señor. Así que al otro día llamó al diácono y le dijo, hermano diácono, esos ladrillos que están ahí, muévanmelos para acá. Amén, mi hijo. Pasaron como 3 días y le dijo, hermano diácono, esos ladrillos que están ahí, muévanmelos para acá. Amén, mi hijo. Al otro día le dijo, hermano diácono, ¿sabe? Esos ladrillos que están ahí, cámbienmelos todos para acá. Yo mientras leía eso decía, yo le hubiera dicho, oiga, ¿qué le está pasando? Pero él contaba en su libro que el diácono guardó silencio y lo único que le decía, amén, me oigo. Dice que lo hizo alrededor de, no me acuerdo, unas 50 veces. Eran 500 ladrillos y lo hacía él solo. Y después le dijo, ¿sabes? Dios me dijo que te ungiera como pastor y te probé tu corazón, y Dios tenía razón. Un siervo inútil no dice qué es lo que tiene que hacer. Un siervo inútil hace lo que le dicen que tiene que hacer. Y lo hace en silencio, con gozo, con alegría. No lo hace refunfuñando ni reclamando. Yo esto un poco lo he tenido que vivir en mi trabajo. De repente la jefa me pide cosas que... Y no le digo que no me han dado ganas de... Pero viene a mí la palabra del Señor y digo, no. Yo soy un servidor en este lugar y por lo tanto vamos a hacerlo y lo hago, pero con la cara llena de risa. Gracias. Igual en el corazón, porque dispongo también mi corazón para hacerlo con mi corazón sonriente. Un día me querían sacar de ahí de donde estoy y me querían cambiar a otro lugar y la jefa dijo, no, hijo, a Sergio no me lo mueven de mí. No se los permito. Miren, le dijo, si ustedes me mueven a Sergio, yo voy a la Serena. A ese nivel. Pero ¿sabe por qué? Porque dispuse en mi corazón un día cuando entré a trabajar, hacerlo para el Señor. Y hacerlo con excelencia. Tal vez no es un gran trabajo, pero lo que haga, hacerlo con excelencia. Porque lo hago para Dios. Y lo hago, mire, yo hago las cosas para Dios y las hago para mi jefe. Un día le dije, ella estaba preocupada, le dije, esté tranquilo. Porque yo trabajo para Dios y trabajo para usted. Porque soy un siervo inútil. Un siervo inútil. Siervo inútil es aquel que no espera halagos por su labor. ¿Acaso da gracias al siervo
porque hizo lo que se le había mandado, ¿qué es lo que responde? Pienso que no. Pienso que no. Gracias. Era lo que tenía que ser. Era lo que tenía que ser. Por último, siervo inútil es aquel que trabaja a la par con su vida. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? Siervo inútil no es aquel que espera que el pastor haga algo, es aquel que hace algo. No es aquel que espera que el pastor lo vaya a visitar, él va a visitar al pastor. Y llega golpeando con los pies. Siervo inútil es aquel que tiene a su líder sobre él y su mentalidad es honrar a su líder. Les he contado una experiencia que viví hace muchos años atrás, cuando estaba hospitalizado. Una vez caí hospitalizado, tuve varios días y frente a la cama donde yo estaba había un hermano que era evangélico y que era de la JBS, y había un paramédico y él, hicimos buenas amistades, era bien chacotero, y él un día llegó: hola, ¿cómo están? Y mis canutitos nos decía. Y empezó del otro hermano que estaba al frente mío, empecé a decir: oye, chuta que soy tonto, hijo. ¿Cómo se te ocurre darle de tu sueldo a ese obispo? ¿Cómo se te ocurre dar los diezmos, ofrendas, y más encima me decís que le hacís regalos especiales de dinero? ¿O regalos especiales? ¿Cómo se te puede ocurrir, hombre? Si tiene cuánta gente, cuánta plata no recibe. Este hermano se enojó tanto que le dijo: mira, amigo, hasta aquí nomás llegó nuestra amistad. Usted puede hablar de mí todo lo que quiera, pero de mi obispo, nunca. Nunca. Usted me guarda respeto con mi obispo. Y si me va a hablar, no me hable de mi obispo. Y el que así que después, cuando entraba, hablaba de cualquier cosa, no me hablaba. Pero eso es honra. Al que honra, honra. Si usted honra al siervo que Dios puso por delante de usted, Dios lo va a honrar a usted. Pero si no, no espere que no honre. Ayer, después del culto, conversaba con un pastor y hablábamos de esto, y decía que qué verdad es eso, porque hoy día el pueblo de Dios ha perdido la honra a sus siervos, a los pastores. Y qué fácil y qué liviano le es hablar de sus pastores, pero también es como se ve. Y no logran entender que tienen que honrar a su líder. Un siervo inútil trabaja a la par con su líder y se esmera por hacerlo mejor. Me gusta cuando Jonathan iba a la guerra, y era la mentalidad en el Antiguo Testamento. Cuando iban a la guerra, iban a pelear una batalla y había un pueblo que se había levantado para destruir, y Jonathan propuso en su corazón ir y pelear durante la noche con su enemigo, y tenía un siervo que iba con él. Y dice que iban y fueron y empezaron a destruir al enemigo y a matar al enemigo. Y el siervo, cada vez que destruía a alguien, decía: por Jehová y por Jonathan. Por Jehová y por Jonathan.
Lo mismo sucedía cuando iban, lo hacían por Dios y por su reino. Entonces cuando nosotros trabajamos para Dios, pero también trabajamos para el hombre de Dios que está delante de ustedes. Tal vez por eso en el Nuevo Testamento dice que si no amo lo que veo, mucho menos voy a amar a lo que no veo. Y si le digo a Dios te amo y no amo lo que veo, soy un mentiroso. Termino con esto. Ahí en el libro de Filipenses, si usted tiene su Biblia puede ir ahí. Filipenses 2, 5:1. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Otra versión dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó, renunció, dice, a sí mismo, tomando forma de doulos, de siervo, tomando forma de doulo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló. Era una humillación para él hacerse hombre. Pero él dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual dice, Dios también lo exaltó. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Sabe lo que Dios va a hacer con usted si usted toma este desafío? Dios lo va a exaltar. Y Dios le va a dar un nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que Dios va a hacer. Si usted toma este desafío y es su objetivo de aquí en adelante, es su deseo, es su visión, es la razón de vivir, Dios lo va a exaltar. Dios lo va a exaltar. Y Dios le va a dar un nombre que es sobre todo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a exaltar. Por eso es un desafío. Por eso Dios me hablaba y me decía, plantéale este desafío. Porque aquellos que tomen este desafío, que vivan este desafío, que hagan este desafío, yo los voy a exaltar. Y les voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. Y yo le dije, Señor, ¿yo puedo tomar ese desafío? Yo quiero ser un doble de Jesucristo. Un siervo inútil. Un siervo inútil. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores que no hacíamos falta. Por eso deberemos sentirnos honrados de que Él nos haya considerado. Gracias, Señor Jesús.